¿Aló? Sí, No, Capi, no sirvió. no se corrigió. Eh, Bueno, ¿qué no hay te, nada que hacer. sí, ¿qué te iba a Debe decir? ser de la cámara entonces. Sí, em, no han llegado nadie, será que no se les informó? Sí, claro. Nini se encargó de eso desde el lunes, nos escribió todos y, bueno, ya empezaron a llegar. Desde el lunes nos escribió a todos y hoy nos recordó. Y yo también les estuve escribiendo a todos también, pero no sé. Pero es súper chévere la plataforma, me gustó, súper práctica y Sí, sí. fácil. ¿No la habías utilizado antes? No, pues yo ya estaba registrada, porque en algún momento me dijeron que tenía que registrarme y todo el cuento, pero entré con facilidad. O sea, los pasos que me indicaste súper bien y entré súper bien. Me gustó mucho que tengan una plataforma. Facilita mucho, ¿no? Se ve como un poco más organizado. Esa es la percepción. Un Sí. poquito más de rigurosidad. Listo, Natalia. Era que la mayoría están un poco desligados de la plataforma y no tienen idea cómo entrar. Entonces ya les compartí el link para que entren. Ah, bueno, listo. Entonces esperemos unos minuticos. Hola, mi coronel, buena tarde. Hola, Edwin, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, mi coronel. Excelente. ¿Ustedes cómo van allá? Bien, aquí tenemos una auditoría de SMS
el lunes estamos haciendo aquí una revisión de todo, que no haya ningún lío. Ah, bueno, chévere. ¿Y quién les hace la autotutoría, la Aerocivil? Viene una funcionaria de la Aeronáutica Civil, una inspectora, y el POI del inspector principal de operaciones de la escuela, el capitán Barragán. Pero pues ya nos hicieron una y viene, esa es dura, pero no pienso que estamos bien. Pues afortunadamente siempre lo hemos manejado y hemos estado muy pendientes, ¿no? Pero bueno, ahí vamos con el tema. Doctora Natalia, ¿cómo está? Buenas tardes, coronel, ¿cómo está? ¿Qué Bueno, más? ¿Cómo le ha ido? bien, súper bien, muchas gracias. ¿Y su merced cómo están? ¿Cómo están de salud? Bien, bien, ya mejor. Nos dio muy duro, pero no nos dio COVID, nos dio fue una gripa. Qué bueno. Bueno, gracias a Dios. Pero bien todo, gracias a Dios. Ayer me puse la vacuna, Ay, qué bueno. ¿Y cuál le aplicaron? la segunda dosis, ¿no? Ah, bueno, a mí Entonces ya mañana. toca esperar los 35 días y, digamos, para tener cierta certeza y seguridad. Claro, sí. Pero bueno, todo bien. Ah, bueno, sí, señor. Bueno, lo voy a dejar 2 segundos y estoy ahí atento, ¿listo? Listo, ahí se lo dejo abierto. Natalia, yo creo que comenzar de una vez ¿qué? Porque la reunión se cierra a la hora en punto, a las 4. Ujú. Vale, listo. Eso sí tiene esta plataforma que sí, no da espera ni 2 minuticos más, o sea, en la hora en punto va cerrando la sesión. Acá que estoy presentando, qué pena, es que no sé si tengo dos pantallas. Estoy presentando el escritorio. No, ahí es una presentación que dice Programa de Prevención y Control Ah, del ok, Consumo Indebido de Sustancias Psicoactivas. perfecto. Listo, bueno, entonces iniciemos, igual queda grabado. Qué pesar que no estén todos aquí porque pues la idea es, digamos, tener una presentación amigable, una sesión bonita, más participativa, pero pues bueno, trataremos de que quede súper bien esta mm, capacitación. Bueno, muy buenas tardes para todos. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, señora. Listo, Sí, perfecto, perfecto. Natalia. Los Bueno, demás van listo. a ver la grabación porque hay un grupo en examen y los otros pues parece que también están ocupados, entonces van a ver el resto la grabación. Bueno, sí, esa es la intención. Bueno, entonces vamos a iniciar. Esto es una capacitación sobre el programa de prevención y control de sustancias psicoactivas en el personal aeronáutico. Eh, ¿Cuál es el objetivo general o el objetivo de esta capacitación? Principalmente es implementar un taller, ¿cierto? Que incluso la misma escuela Air Training lo tiene. Sin embargo, pues la idea es exponerlo al personal aeronáutico
y cumplir con todos los requisitos. Entonces la idea es implementar un taller con cuáles son los objetivos específicos, pues principalmente realizar psicoeducación, que eso es lo que nos compete desde el área de factores humanos, es psicoeducar. La problemática, en este caso, de consumo de sustancias psicoactivas. El segundo objetivo es determinar los posibles factores de riesgo y de protección, que pues más adelante todos esos objetivos los vamos a explicar más detenidamente. El tercero es sensibilizar al personal aeronáutico, que creo que eso es lo más importante, aparte de psicoeducar, sensibilizarnos un poco sobre esta problemática y explicar pues, algunas posibles estrategias de prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Bueno, ¿cuáles son las generalidades de esta capacitación? Principalmente que toda organización que hace parte del RAC, ¿cierto? 120 debe contar con un programa de promoción y prevención del consumo indebido de sustancias psicoactivas. Toda organización, toda escuela, toda aerolínea debe contar con ese programa y dar cumplimiento al RAC 120, ¿cierto? Que debe tener en cuenta o que ellos proponen como estrategia, pues realizar actividades de sensibilización al personal aeronáutico de vuelo o a tierra. Segundo, enfatizar a este personal la cultura del reporte de medicamentos, porque muchas veces no se reporta qué medicamentos se está utilizando, consumiendo, digamos, un piloto o un personal aeronáutico por algún tipo de enfermedad o síntoma fisiológica. Entonces, pues claramente no se reporta, entonces muchas veces es necesario tener esa cultura de reportar los medicamentos que uno está usando por algo específico. Y el tercero es, según lo establecido con el RAC 64, se debe reportar al área de medicina aeronáutica si hay tal vez un positivo, un presunto positivo, un personal, un piloto positivo, para poder realizar el reporte y mirar qué tipo de estrategias de prevención vamos a trabajar. Natalia, el Sí. capitán Cruz está solicitando entrar. Ay, sí, No sé si ves la... ¿cómo hago? Espérame que esto es nuevo. ¿Cómo ingreso yo aquí? Ay, no sé cómo salir, no sé cómo qué. Espérame. No sé cómo llegar otra vez a la pantalla. Ay, sí, alguien me está. Hay dos personas. Admitir. Listo. Ya. Creo que. Sí, listo, perfecto. Listo. Bueno, ¿se ve mi presentación? Sí, sí se ve. Bueno, entonces, esas son las generalidades que pues expone la aeronáutica, la aerocivil para cumplir con los requisitos y pues principalmente prevenir si hay algún tipo de caso positivo de consumo de sustancias psicoactivas. Bueno, ahora esto ya, listo. Acá se muestra un diagrama de flujo o un tipo de ruta de atención cuando hay un presunto positivo. Por lo general se hacen las pruebas psicotécnicas al azar y ya sea en la aerolínea o en la escuela. Cuando sucede eso y digamos que el personal aeronáutico, alguno de ellos sale positivo, se reporta a la aeronáutica, ¿cierto? La situación, la prueba confirmada para que ellos puedan realizar otra prueba confirmatoria, ¿cierto? Y mirar realmente si fue un error, fue un sesgo o realmente está pasando algo ahí. Si hay un presunto positivo, entonces se debe realizar unos otros estudios, ya la UAEAC hace otros estudios ya de expertos con toxicología para rectificar pues esa prueba. Y una vez completada todos los estudios, pues ya la evaluación del caso lo hacen específicamente ellos y ellos miran qué hacer con ese piloto o ese personal aeronáutico. Listo. Entonces, ¿qué es el consumo de sustancias psicoactivas? Entonces vamos a hacer primero la conceptualización.
El consumo de sustancias psicoactivas, su abreviatura se llama SPA, ¿listo? Y es toda sustancia que introducida al cuerpo o al organismo produce una alteración a nivel funcional, específicamente en el sistema nervioso central, que es el que el más está afectado, que es en este caso el cerebro. Bueno, dentro del DSM-5, que fue el donde yo me basé, que es como un diagnóstico de psicólogos y de psiquiatría que utilizamos nosotros como guía, y uno de esos trastornos por sustancias psicoactivas se presenta por alcohol, por cannabis, por alucinógenos, por fenciclinida, inhalantes, opioides, sedantes, hipnóticos, ansiolíticos, estimulantes y tabacos. Esos son los que están, digamos que, tipificados dentro del DSM-5. ¿Cuáles son las estadísticas o cifras que existen en Colombia o que son prevalentes? Pues principalmente a nivel Latinoamérica se expone una ingesta de alcohol de aproximadamente el 86%. Digamos que hubo una disminución, digamos, en los últimos años del consumo de tabaco, pero un aumento de sustancias ilegales u otras sustancias como la heroína, como los inhalantes, como las anfetaminas. Es decir, como que se disminuyó el consumo de tabaco, pero se aumentó otras sustancias, el consumo de otras sustancias psicoactivas. Bueno, ¿cuál es la prevalencia a nivel Colombia? Que es lo que realmente nos compete, y es que hay mayor tasa de uso, de consumo de sustancias, de alcohol. Espérame que me están de alcohol entre las edades de 18 a 24 años, es decir, los adultos jóvenes son los que más consumen alcohol, según esta encuesta, son los que más consumen alcohol, seguido de los adultos de 25 a 34 años con un valor de 45%, también digamos es bastante alto, pero pues prevalece un poco más el de adultos jóvenes. Se dice en esta encuesta que los adolescentes de 12 a 17 años son los que menos tasa de consumo de alcohol, digamos, frecuentan, pero pues esto es una estadística del 2013, posiblemente pues se haya alterado, aumentado, disminuido durante estos años. Y hay mayor consumo de sustancias ilícitas, pues principalmente en los 18 y 24 años, o sea, se sigue prevaleciendo las sustancias ilícitas en adultos jóvenes como la ingesta de alcohol. ¿Cuáles son los factores de riesgo? O sea, ¿qué pasa psicológicamente en un adulto joven o un adolescente? ¿Qué pasa en su mente? ¿Qué sucede en su mente? Pues principalmente un joven o un adolescente o cualquier persona que ingiere alcohol lo hace principalmente, de acuerdo a los estudios, por aprobación social. Eso es supremamente importante porque se han encontrado estudios de que como están en unas etapas de exploración, de experimentación, de interacción social, de pertenecer a un grupo, ¿cierto? Un grupo social, pues realmente la aprobación para esas personas es importante. También se da por búsqueda de placer, ¿cierto? O evitación del dolor. Entonces acá son los casos donde tienen problemáticas, donde tienen bajo rendimiento académico, donde está sucediendo algo en casa y no se ha podido solventar, pues buscan este tipo de alternativas de consumo, ¿cierto? Tal vez en exceso, y eso hace que sea un problema. Bueno, que puede también presentar factores de riesgos en el consumo de cualquier sustancia, incluyendo el alcohol y el tabaco. Es decir, el alcohol y el tabaco son sustancias blandas. Se catalogan sustancias blandas porque ya se normalizan, porque pues están dentro, digamos que se consumen mucho más que las sustancias ilícitas, pero eso no quiere decir que no sean sustancias psicoactivas. ¿Cuáles son las enfermedades o efectos que tiene por consumir cualquier tipo de sustancias? Pues genera enfermedades crónicas como cirrosis, hepatitis, cáncer, problemas psiquiátricos, accidentes, lesiones, problemas sociales. Entonces también tal vez el consumo indebido de sustancias o de alcohol pues para producir una ruptura, para producir algún tipo de problemática interpersonal o problemáticas familiares que ya son un poquito más, digamos, crónicas, según esta teoría. Bueno, ¿qué pasa a nivel psicológico? Seguimos hablando a nivel psicológico porque eso es lo que realmente nos compete.
a nivel pues un poco más general. ¿Qué pasa en los procesos cognitivos cuando se consume? Primero hay un proceso emocional, se activa el proceso emocional porque uno lo hace por placer, como les decía, uno lo hace porque está pasando o emocionalmente no nos sentimos muy bien y tal vez esa es una forma de escape, ¿cierto?, ante las situaciones. Entonces hay un componente emocional importante, hay alteraciones también en la memoria, ¿cierto? El consumo de sustancias también altera los procesos cognitivos como memoria, atención y la motivación, digamos que lo enfatizo un poco a nivel que pasa en nuestro cerebro, y es que se activa una vía que se llama dopaminérgica mesolímpica en el cerebro, y es el que como que le dice, digamos, a nuestro cuerpo y a nuestra mente, debemos consumir eso porque es necesario como eliminar, como comer, como tener relaciones sexuales, es decir, se vuelve necesario consumir, se vuelve necesario fumar, se vuelve necesario tomar alcohol. Es decir, como que necesito consumir porque eso me genera supervivencia y porque lo necesita, mi cuerpo lo necesita. Sin decir que sea verdad, simplemente es una forma de, como de traicionar el cerebro, ¿cierto? Esa sustancia. Eso es lo que realmente provoca el consumo. Afectar realmente nuestra conciencia y nuestra toma de decisiones. Digamos que otras afectaciones son los trastornos psiquiátricos, entonces pues hay pues bastante comorbilidad con problemas de ansiedad, con problemas de depresión y problemas de agitación motora. Y por último, pues lo que realmente que es más silencioso y que no lo podemos observar es lo que realmente pasa en nuestro sistema nervioso central, ¿cierto? Y es que el consumo de sustancias puede aumentar o disminuir la actividad de las neuronas, es decir, la conectividad sináptica que tiene una neurona con la otra. Entonces, muchas veces las neuronas no se vuelven si se mueren, no vuelven otra vez como a revivir, o sea, si se mueren, no vuelven a funcionar y es una neurona menos. Entonces es supremamente importante porque cuando nosotros nos cortamos, por ejemplo, no sé, nos cortamos la mano, eh, automáticamente las células empiezan volver a regenerarse. En cambio, a nivel cerebral eso no sucede. Simplemente muere y deja de ser una neurona menos. Entonces es supremamente importante cómo eso también afecta a nivel cerebral y a nivel neuronal que realmente está pasando a nivel biológico. Bueno, voy a explicar un poco en resumen como algunas características de algunas sustancias por encimita y que realmente qué afecta a nivel estructural y funcional, es lo que nos vamos a enfatizar. Dentro de las sustancias o las sustancias psicoactivas principalmente está el etanol, que es el alcohol, ¿sí? Y este pues también tiene sus alteraciones cuando es en exceso, ¿cierto? Tiene sus alteraciones funcionales, estructurales a nivel cerebral y a nivel de deterioro cognitivo. Entonces muchas veces cuando uno consume, pues uno de joven no lo percibe, pero a largo plazo hay una afectación en el deterioro cognitivo, que es cuando empezamos, ya cuando viejitos empezamos a afectarnos a nivel cerebral. Otra sustancia que es en los hipnóticos y sedantes, que son los más famosos como pastas o medicamentos para dormir. Entonces también tiene una afectación y esto es supremamente importante porque a pesar de que no tenga, digamos, a nivel, no tenga una connotación un poco más grave, hace parte de una sustancia psicoactiva, porque muchas veces se utiliza el sedante de más o en exceso por temas de problemas o porque no puedo dormir o porque tengo ansiedad, o sea, empezamos a utilizarlo no con la necesidad que venía, sino lo utilizamos de otra forma indebida. Está la nicotina, que está el tabaco, este también pues tiene unas afectaciones a nivel cognitivo, está relacionado también con problemas de irritabilidad, esto puede generar hostilidad, ansiedad, humor deprimido, la nicotina sirve como un inhibidor, ¿cierto? Porque pues relaja y muchas veces cuando se fuma pues es para disminuir la ansiedad o porque ya es un hábito o porque realmente tengo frío, entonces lo que hace es inhibir. Esta otra sustancia que se llama opioides, que son las famosas la heroína,
Y esta pues prácticamente tiene un componente muy grave a nivel cerebral porque digamos, empieza a afectar todo el tema de la memoria, problemas de aprendizaje, y la parte de la corteza prefrontal que está relacionada con la toma de decisiones, como la conciencia, como la forma de resolver los problemas, empieza a afectarse esas áreas del cerebro a causa de la heroína. Está la cocaína, también produce déficits cognitivos, alteraciones en algunas áreas del cerebro y también la disminución de la reacción ante un comportamiento, por ejemplo, disminuye, entonces al manejar pues ya no tendré la misma habilidad, correr tampoco, empieza a afectar la función motora. Están las anfetaminas, los éxtasis también tienen unas afectaciones a nivel cerebral, metabólico también, y todos realmente producen un deterioro cognitivo, a pesar de que no lo percibamos en el momento, a largo plazo sí tienen una connotación un poco más riesgosa. Y cada vez estas sustancias vienen más por venta, son más vistosas, son más coloridas, son más apetitivas, porque como se necesita buscar clientes, ¿cierto? Personas que les agrade eso, pues cada vez las están utilizando, están creando con colores, con formas, con animaciones, todo lo que genere pues atracción para los jóvenes. Están los inhalantes, que pues ahí está, por ejemplo, el Boxer, el famoso Dick, y bueno, una cantidad un sinnúmero de sustancias que son inhalantes, pues que afectan y que pues en estos momentos tampoco soy experta tampoco en el tema. Y están los alucinógenos como el famoso LSD, como los famosos hongos, y esto realmente es súper, o sea, afecta muchísimo porque tuve un caso específico de un familiar que se consumió ese famoso LSD, bueno, ese papelito, se lo metió en el ojo, se lo introdujo en el ojo porque tiene que ser en las zonas húmedas, ¿no? Entonces ese famoso LSD se puede poner en el ojo, debajo de la lengua, bueno, también en las zonas íntimas. Y pues eso empieza a tener una alteración de la realidad, los puede volver ciegos, los puede dejar ciegos, hay una pérdida de conciencia, hay alucinaciones, ilusiones visuales, auditivas, o sea, eso es supremamente, o sea, para matador, pues. Y están los hongos también, como alucinógenos. Bueno, ya sabiendo un poquito cómo contextualizar, bueno, cuáles son las sustancias psicoactivas que posiblemente existan, hay otros factores y, por ejemplo, yo lo enfaticé mucho más en los jóvenes, que es donde más tasa de comorbilidad o prevalencia hay de consumo, y se dice que está, digamos, que se influye o se relaciona con el rendimiento académico, también con los estilos de crianza. Entonces se dice que si hay un estilo de crianza negligente, o es decir, no hace nada, dejo que mi hijo haga lo que quiera, pues posiblemente, y no se le pone límites, posiblemente pueda generar, ¿cierto? Algún tipo de vulnerabilidad. También ser permisivos, dejarlos también que hagan, la negligencia es que realmente no está, o sea, el padre no está, es ausente, o cuando son autoritarios, porque cuando son autoritarios, pues cuando yo también les prohíbo, no hay buena comunicación, pues lo que va a hacer un joven o un adulto joven es hacer todo lo contrario, querer experimentar, querer vivir, y apoyarse de los compañeros, de sus redes de apoyo que tengan. ¿Cuál es la prevención de esto? Realmente hacer psicoeducación, programas de educación, tener una buena comunicación activa con los jóvenes, ¿cierto? Y fomentar también la autonomía, también exponerlos a una situación, un escenario donde ellos también se den cuenta que cuáles son qué es lo que puede llegar a pasar con un solo consumo, con 2, 3 consumos, esto puede generar una adicción. Y cuando se genera una adicción, pues ahí ya no hay control. Bueno, dentro del campo de la aviación, según el NTBS, en el 2014 reportó que más del 20% de los pilotos tenían al menos un hallazgo positivo de alcohol, identificando que el uso del etanol, en este caso el alcohol, es una causa probable
en menos del 2% de mortalidad de accidentes de avión entre el año 2010, entre el año de 1990 al 2012. Es el 2%, posiblemente no lo veamos como un porcentaje muy alto, pero realmente incide en tasas de mortalidad de accidentes de avión. Por otro lado, conforme a lo expresado en los medicamentos que se han identificado, por ejemplo, por toxicología en la población, por ejemplo, en este caso norteamericana, es que también, como les decía, que también hay que psicoeducar o tener esa cultura de manifestar también a las aerolíneas, a la escuela, a cualquier escuela que estén, qué tipo de medicamentos están utilizando, porque acá encontraron que también se muestra positivo cuando también utilizan medicamentos de antidepresivos, medicamentos antiinflamatorios, anticonvulsivos, benzodiazepinas, que son medicamentos para disminuir la ansiedad, antiansiógenos, y otro tipo de medicamentos, por ejemplo, medicamentos para bajar el colesterol. Entonces, no solamente estamos hablando de consumo de sustancias psicoactivas ilícitas o blandas como el alcohol, como el tabaco, sino también otros medicamentos que usualmente consumimos. Eso también afecta y hace que las pruebas de toxicología se vean alteradas. Bueno, ¿cuáles son los factores protectores? Pues principalmente las redes de apoyo, supremamente importante. Las redes de apoyo, estamos hablando de las redes de familia, las redes de amigos, las redes laborales, todo lo que la persona está inmersa, todas esas actividades o todas las interacciones que tiene la persona son redes de apoyo, no solamente la familia. Redes de apoyo positivas, ¿no? También tener un nivel de educación alto, también se dice que entre más nivel de educación tengamos, pues es menos probabilidad de consumo o de vulnerabilidades, porque eso tiene una connotación importante la parte educativa. Es importante también tener estrategias de afrontamiento, tener ese entrenamiento de tolerar la frustración, de cómo ante una situación o problema yo lo puedo afrontar sin necesidad de consumir, sin necesidad de llegar a caer en ese tipo de situaciones que cualquier persona puede estar propensa. Es decir, aquí no lo estamos hablando de los estratos bajos son más propensos a que los estratos altos. Eso no quiere decir que no suceda, sino que puede llegar a pasar, pero tal vez en formas diferentes. Buenos hábitos de vida saludables, seguimos hablando de buenos hábitos de vida saludables. El aprender a decir no es importante porque muchas veces dentro de nuestras habilidades sociales no entrenamos el aprender a decir no. No a esto, no quiero esto, o sea, no solamente en el no consumo, sino en todos aspectos de la vida. Bueno, dentro del campo de aviación, con relación al DOT, el Departamento de Transportes y la FAA, Administración Federal de Aviación, han estimado que para reducir el riesgo de accidentes de pilotos, en este caso cuando es consumo, primero es establecer la idoneidad de las regulaciones del servicio y la certificación médica, por eso es importante anualmente hacer las certificaciones, actualizarnos, hacer todos los exámenes médicos. Todo el tema de certificados médicos es importante, digamos que eso es lo que lo relaciono con el segundo, el segundo aspecto. Y por último, realizar pruebas obligatorias de consumo de sustancias psicoactivas. Se dice que es trimestralmente, si mal no me equivoco, y son pruebas aleatorias. Si cualquier personal aeronáutico se incluye la parte administrativa, técnicos, pilotos, cualquier persona puede estar expuesta a este tipo de ensayos y eso es de forma aleatoria. Cualquier persona le puede tocar y a cualquier día. ¿Cuáles son las estrategias preventivas? Pues principalmente es estrategias de información, de sensibilización, de concientización, todo el tema psicoeducativo sobre el riesgo del consumo de sustancias psicoactivas y en qué lugares también se dan, ¿no? Y por qué se dan, que son los factores de riesgo que ya habíamos hablado. Segundo, estrategias educativas, formativas, a través de talleres, ¿cierto? A través de cursos, capacitaciones. A veces uno dice que son
capacitaciones de solo hablar y hablar y contarnos un tema, pero realmente esto es importante. Ese tipo de cosas ayudan muchísimo a recordar, a retroalimentar, a hacer un feedback de nuestras actitudes, nuestros comportamientos. Y por último, el desarrollo de alternativas saludables. Entonces, seguimos hablando de hábitos de vida saludables. Entonces, acá nos damos cuenta que tener buenas prácticas saludables de ejercicio, de estimulación cognitiva, de ambientes saludables también, ambientes y contextos saludables, pues afectan, influyen a tener pues factores protectores ante esta situación, que pues cualquier persona puede estar inmersa. Bueno, acá les tengo un estudio de caso, no sé si el tiempo nos da, voy a mirar qué horas son. Sí, tenemos tiempo. No sé si alguien me pueda colaborar leyendo el caso, ¿cierto? Para no hablar tanto yo. Hablamos un poquito sobre el caso y por qué sucede. Y después vamos a explicar por qué sucedió esto y desde sus experiencias, cómo podemos, cómo se hubiera solucionado esta situación o por qué pasó esta situación. Entonces, adelante cualquiera que me pueda colaborar. Listo, entonces voy a leer yo. Vale. Dice, durante muchos años, la NTSB ha investigado las causas de accidentes y han emitido muchas recomendaciones para abordar el problema. Por ejemplo, examinaron el tema del uso de drogas en la aviación, en especial de un caso de accidente de aviación ocurrido el día 30 de marzo de 1983. 2 pilotos fallecieron cuando volaban un avión de carga no programada. Se estrellaron durante un intento de aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de Newark. Las pruebas toxicológicas posteriores al accidente indicaron que un piloto había fumado marihuana y el otro había tomado fenilpropanolamina, un medicamento similar a la anfetamina, descongestionantes, ayudas dietéticas disponibles en el momento, dentro de las 24 horas previas al accidente. El NTSB evaluó el rendimiento del vuelo de los pilotos, en donde encontraron que las dificultades fueron causadas por alta velocidad de descenso. Su aproximación no estaba estabilizada con el aeropuerto ni la pista, lo cual hizo que el avión rebotara después del aterrizaje, generando fracaso en la recuperación del control del avión después del rebote. NTSB determinó que ni la inexperiencia ni la capacitación inadecuada podrían explicar los comportamientos de los pilotos, concluyendo que los factores fisiológicos y psicológicos, incluido el uso de marihuana y fenilpropanolamina, perjudicaron la toma de decisiones y las habilidades de circulación de vuelo. Bueno, entonces, muchas gracias. Ya sabiendo un poco el caso, me gustaría escucharlos para saber qué piensan, si realmente fue problemas técnicos durante el vuelo o realmente si este consumo o estos factores del consumo de marihuana o la toma de este medicamento afectó realmente esos aspectos psicológicos y operacionales en cuanto a su ejecución a estos pilotos. ¿Qué piensan sobre eso? Bueno, buenas tardes para todos. Y pues yo quiero recalcar de este caso algo que nos puede pasar a cualquiera. Si en el afán de conseguir una condición física, cualquiera que sea, tomamos un medicamento sin prescripción médica y sobre todo sin el aval de un médico de aviación, y sin saber estamos perjudicando nuestro grado de atención, ¿no? La alerta situacional.
Bueno, y pues en este caso, pues ahí están las dos caras de la moneda. Tanto el error como la indisciplina. O sea, ya una violación en el caso del piloto que había fumado marihuana. Y pues en el caso del que tomó los medicamentos, pues no haberse asesorado y estar tomando pues seguramente algo o algún suplemento dietético o algo por el estilo. Y finalmente fueron las causas determinantes del accidente. Y digamos que este es el resultado más extremo, pero en la actualidad que se están haciendo tantos controles, pues puede generar, nos puede generar una suspensión de la licencia. Y lo digo porque tuve que vivir ya el caso con un alumno hace año y medio más o menos, uno de los buenos alumnos que he tenido, pero que no por droga, sino por alcohol, asistió a una reunión que no debía asistir porque le habían informado de un vuelo a última hora, pero que ya, pues él ya había quedado de asistir a esa reunión, ya había quedado de reunirse con los amigos. Llegó donde los amigos, les advirtió, les dijo, vea, yo no puedo tomar. Y lo convencieron y le dijeron eso, tranquilo, que mañana no hacen pruebas. Y bueno, llegó al vuelo y le hicieron la prueba. ¿Sí? El error no está en dejarse pillar, sino en tentarse, en, en, eh, en creer que uno puede superar la tentación. Y si usted tiene vuelo, pues simplemente no vaya, ni siquiera trasnoche, porque el sueño también es parte de su obligación como profesional. Gracias, capitán, capitán Pico. ¿Alguien más como para seguir y avanzar? Un estudiante, a ver qué opina. Yo miro. Una chica. ¿Qué dice Laura? Bueno, primero quería disculparme por llegar tarde a la reunión. Yo estaba con una clase con el capitán Montealegre y con respecto al caso, siento que fue un error por de ambos pilotos, uno por hacer una violación y el otro pues por no asesorarse, como también dijo mi capitán Pico. A nosotros desde que comenzamos la carrera, cuando estamos haciendo los exámenes médicos y eso, lo primero que nos dice nuestro médico es cualquier cosa que te vayas a tomar o cualquier cosa que te pase, me lo tienes que comentar a mí y es más importante cuando está en vuelo, ¿no? Entonces, eh, pues considero que sí fue como un error de ambos pilotos. Vale, muchísimas gracias. Ay, compadre. Bueno, entonces por último voy a mostrar un videíto y ya finalizamos la capacitación. Fue aproximadamente 1 hora, pero vamos bien de tiempo. Espero lo puedan escuchar bien y pues hacer su retroalimentación. Vamos a mirar si es este. Sí, es esta. ¿Sí están escuchando? Perdón. Sí, señora. Vale, espérame que se traba esto. Bueno.
estamos también con Ana Stolavalli, quien ha investigado también un tema que tiene que ver algo que ha salido a relucir ahora, aparentemente un error humano, con respecto a, ustedes recuerdan, el accidente también de avión en Uruguay. Sí, así es. En Carmelo el año pasado Carmelo. fue un avión piloteado por un argentino. En ese accidente murieron 5 personas, entre ellas el piloto. Y ahora, según el sitio de noticias montevideoya.com.uy, la Junta de Investigaciones de Accidentes en Uruguay determinó que la falla fue humana, que el error fue humano, motivado probablemente por el consumo que habría hecho el piloto en las 24 horas anteriores a pilotear esa nave de alcohol y cocaína. Nosotros intentamos certificar esta información con la Junta de Accidentes de Uruguay, con la Fuerza Aérea de Uruguay, con el Ministerio de Defensa, pero no hemos obtenido respuesta y sí la ratificación de parte de los periodistas que accedieron a esa información. Por eso lo tomamos con mucho cuidado, pero no hemos logrado, insistentemente hemos llamado para determinar si esto es así, porque se trata de una persona que no está para defenderse, que es una imputación grave, responsabilizarlo del accidente por el consumo de alcohol y cocaína. El informe supuestamente se basa en el resultado de autopsia que dice que en esas 24 horas previas había consumido estas sustancias en forma combinada, aunque no se sabe si el último consumo, dice este sitio, fue combinado, o sea, si la cocaína que ingirió fue combinada con el alcohol, porque los efectos cambian. Si bien el alcohol tiende a dar una sensación de euforia inicial, después aplaca los sentidos, pero la cocaína sí tiene el efecto contrario, ¿sí? Por eso sorprendió mucho, ¿no? Bueno. Esta noticia, como que, bueno, ¿cómo puede ser que después de tanto tiempo, después digan que fue por el consumo justamente de droga y de alcohol? Bueno, nosotros hoy se planteó un interrogante y es ¿qué clase de controles tienen los pilotos argentinos? Nosotros, acá está el comandante también, que nos puede confirmar si esto es así, los pilotos cada 6 meses o una vez por año, de acuerdo al rol que ocupen en una empresa de aeronavegación, tienen que someterse a un control en el Instituto Nacional de Medicina Aeronáutica y Espacial, y ahí se le hacen como 15 chequeos, entre ellos un análisis de sangre, y si se llega a detectar que han consumido alcohol o drogas, se los inhabilita para seguir manejando, para seguir piloteando. El alcohol está prohibido el consumo en las 12 horas anteriores a abordar una nave. Las drogas están prohibidas en todas sus formas, inclusive medicamentos que pueden atenuar los reflejos como antihistamínicos y demás. Bueno, le confirmamos que lo mismo. Bueno, entonces esto realmente corrobora este videíto como un casito, pues sé que es en otro país, pero pues siento que puede ejemplificar un poco que realmente sucede, quizás poco, o quizás ya tenemos un poco más de control en todos los países en este campo de aviación, pero pues en cualquier momento no podemos, o sea, no estamos exentos a que suceda y cómo pues de alguna manera esto afecta significativamente no solamente la pérdida de la licencia, sino a nivel psicológico, fisiológico, es decir, es un complemento. O sea, todo es su área laboral, es decir, si hay este tipo de cosas, empieza a afectar muchas áreas de ajuste que tenemos nosotros o nos desempeñamos en nuestro ciclo vital. Entonces, sí es importante prevenir esto, que no se vuelva una carreta, sino que realmente seamos conscientes y más en los jóvenes, adolescentes y jóvenes, adultos jóvenes, que son los que más propensos somos más propensos a consumir, ¿no? A ingerir en la interacción social, que porque quise, porque, bueno, las cosas se dan, ¿cierto? Fluyeron, pero sí es importante tener control y aprender a decir no y tomar buenas decisiones, es decir, bueno, esto me conviene, esto no, y porque realmente, ¿por qué digo no, cierto? Eso es importante. Entonces, pues esto era la capacitación, digamos que fue muy resumida, fue muy rápida, pero pues espero haya sido, digamos, buena para ustedes y enriquecedora. Entonces, ya en estos 5 minutos me gustaría escucharlos un poco, qué aprendizaje encontraron en esta pequeña capacitación, si fue productiva, si no lo fue, y bueno, su retroalimentación para finalizar la misma. Natalia. ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, señor. Buenas tardes para todos. Pues quiero agradecerle primero a la doctora Natalia pues, por la presentación. Realmente es un tema que siempre va a estar de moda
y más en las personas que realizamos actividades de vuelo. Es un tema que toca transversalmente tangencialmente toda la operación, ¿no? Es importante y inclusive la misma Aeronáutica Civil le ha dado la relevancia porque a causa de esto han ocurrido pues muchos accidentes y a causa de estos muchas familias han perdido sus seres queridos. Lo importante de la presentación es que ustedes que se están formando como pilotos comerciales tengan la conciencia de que la situación existe real, se presenta en el medio. Hay gente que es muy, o sea, está en el área vulnerable, de pronto, como lo decía Natalia ahorita, por los temas de la edad, se dejan influenciar, pero generalmente estos problemas, pues, el desenlace es siempre fatal. Precisamente el día de hoy estábamos donde el doctor Mera, porque hay un tema de toxicología que la Aeronáutica Civil ordenó y es precisamente porque ellos ven que es un tema que es relevante, que es importante controlarlo. Hay varias estrategias, ¿no? Las mismas empresas están obligadas a tener un programa de alcohol y drogas, de programar, digamos, exámenes de no aviso médicos para precisamente poder evitar que que llegue a ocurrir alguna situación especial por estos temas. Por parte pues, de nosotros, pues no solamente son los temas de toxicología, que ya prácticamente es un tema que ahorita que estaban presentando exámenes, prácticamente que es obligado ya, pero como escuela, pues nosotros también estamos obligados a hacer controles en la línea con los alumnos. Pero más que los controles es un tema de conciencia, de que ustedes entiendan de que la carrera que ustedes escogieron está divorciada de estos temas de alcohol y de las drogas. O sea, no se puede concebir un aviador que tenga como práctica el uso o el consumo de las sustancias o del alcohol o lo que sea. Porque eso es una cuestión que en cualquier momento puede llegar a ser mortal, ¿no? Igualmente, pues el aprendizaje de esto es que hay una cadena del error, ¿cierto? Que se puede generar porque tengamos un sistema que sea punitivo, que quiera sancionar y que eso obligue a la gente a quedarse callada y no decir las cosas. También hay una situación que ustedes deben entender del tema, digamos, del criterio de tener la suficiente madurez para cuando uno está enfermo decir, mire, no puedo volar porque estoy tomando unos medicamentos y no puedo volar porque puedo generar un accidente. Entonces, en el ejemplo que hay, pues es lo que se ve, ¿no? No solamente es un tema digamos que le vamos a echar la culpa al piloto, pues sí, ellos son los que iban ahí, ¿no? Pero si de pronto la misma organización hubiera tomado las medidas, de pronto no hubiera ocurrido esto, ¿no? Entonces, este tema es un tema que todo el mundo pues debe estar involucrado, la misma organización. Es un tema de responsabilidad, de criterio, de honestidad, de integridad, ¿no? De que las personas cuando cometan un error digan, oiga, sí, la embarré, tengo problemas. Yo prefiero ir al psicólogo y no ir al cementerio. Entonces, es muy importante este tema y espero que pues quede en sus cabecitas y sea un aprendizaje. Ya queda como un minuto, entonces quiero ya cerrar la presentación y dar la palabra a Natalia para que se despida. Y muchas gracias por todo. No, a ustedes por escucharme. Igual queda grabada la sesión para que las personas que no pudieron estar lo vean por si tienen algún tipo de duda o lo necesitan para un examen, lo que sea, o escucharme por lo menos, lo que sea.
no importa. Muchísimas gracias y espero se encuentren muy bien. Que tengan una bonita tarde. Gracias. Muchas gracias, doctor. Ahora igual. Bueno, gracias a Muchas todos. gracias. Gracias, Muchas Natalia. gracias. Gracias. Muchísimas gracias por todo.